Bienvenidos a la segunda unidad del módulo 3. Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. Comencemos. Peligro. Un peligro es una fuente, agente, material o situación con capacidad innata de generar daño en términos de lesiones o enfermedades, daños a la propiedad, daños al medio ambiente de trabajo o una combinación de ellos. En otras palabras, un peligro es una propiedad inherente de un agente químico, biológico o físico en una serie de condiciones. En la figura existe un tablero eléctrico que tiene sus placas de toma de energía totalmente expuestas. Este es un peligro ya que las placas energizadas por sí mismas o por su sola existencia tienen la capacidad innata de generar daños a personas, quemaduras internas, externas o fibrilación ventricular u otras. Por tanto, el tablero eléctrico energizado es un peligro. En la figura el sistema de engranajes con movimiento angular se constituye en un peligro, ya que de manera intrínseca tiene la capacidad de poder generar atrapamientos de manos, brazos o partes de cuerpo, así como otro tipo de materiales. Por tanto, el sistema mecánico de engranajes en movimiento es un peligro. En la otra figura los botellones con oxígeno se constituyen en un peligro ya que por su propia existencia o de manera innata, al estar sometidos a presión con un gas oxidante, tienen la capacidad de generar explosiones, incendios o aplastamientos por su caída, pudiendo afectar a personas, materiales o infraestructura. Por tanto, el botellón con oxígeno a presión es un peligro. Riesgo ocupacional. El riesgo es el tamaño del peligro. Este tamaño del peligro se cuantifica en función a dos factores, que son la probabilidad y la severidad. Según OSAS 18001, el riesgo es combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición. Para que un peligro comience a tener un nivel de riesgo, es importante que exista exposición. En la foto se puede apreciar que el peligro sistema de engranajes en movimiento, debido a la falta de resguardos, delimitación, señalización y otros, comienza a tener una determinada probabilidad de que ocurra un accidente. Adicionalmente, por sus propias características tiene el potencial de generar severidades o daños en forma de atrapamientos mecánicos, laceraciones y o mutilaciones. Por tanto, ya existe un determinado nivel de riesgo, que por su probabilidad y severidad, podríamos calificarlo como significativo. En la foto se puede apreciar que el peligro botellones con oxígeno, debido a la falta de protectores en sus válvulas, aseguramiento del botellón, almacenamiento improvisado, falta de delimitación, falta de señalización y sumado a que por el lugar circulan montacargas, comienza a tener una determinada probabilidad de que ocurra un accidente. Adicionalmente, por sus propias características tiene el potencial de generar severidades o daños en forma de explosiones, además de golpes y contusiones. Por tanto, ya existe un determinado nivel de riesgo, que por su probabilidad y severidad, podríamos calificarlo como muy significativo. Peligro y riesgo. El riesgo es el tamaño del peligro, el cual se cuantifica o evalúa en función a probabilidad y severidad. Modelo simplificado de categorías de peligros. Debido a que la definición de peligro considera tres términos: fuente, situación o acto, esto genera varias formas de poder interpretar. Por ejemplo, para una caída en las escaleras. Por tanto, es mucho más fácil si simplificamos el peligro en categorías como por ejemplo caídas a distinto nivel. Veamos otro ejemplo en la imagen de la derecha. ¿Cuál es la fuente, acto y situación? Por tanto, es mucho más fácil si simplificamos el peligro en categorías como por ejemplo atropellamientos y caída de objetos. Más simple y fácil. Incluso en la misma norma OSAS 18002, existe una mezcla de estos conceptos y situaciones en uno de sus anexos. Finalmente, para resumen y para el presente diplomado, las categorías de peligros, que en realidad son eventos peligrosos, serán las siguientes. Peligros referidos a condiciones de seguridad, caídas a distinto nivel, caídas al mismo nivel, contactos eléctricos, contactos con temperaturas extremas, proyección de partículas o fragmentos, atrapamientos mecánicos, caída de objetos,
penetraciones, excoriaciones y cortes, exceptuando los generados por 1.6. Derrumbamientos, atropellamiento, incendios y explosiones. Peligros referidos a condiciones de higiene, exposición a ruido o vibraciones, exposición a inadecuada iluminación, exposición a temperaturas extremas, contacto o ingestión de sólidos peligroso, contacto o ingestión de líquidos peligrosos, exposición a material particulado o fibras, exposición a gases o vapores tóxicos, exposición a radiaciones, exposición a riesgos biológicos, peligros referidos a condiciones ergonómicas, posturas inadecuadas, movimientos repetitivos, sobreesfuerzo físico-visual, sobreesfuerzo físico-mecánico, identificación de peligros y evaluación de riesgos, hiper. En los puestos de trabajo no solo basta identificar la existencia de peligros, sino también determinar cuáles de ellos son los que tienen mayor nivel de riesgo o los más importantes. Obviamente para un profesional preventivo todos los peligros son importantes, sin duda, pero la realidad boliviana demuestra que las empresas no cuentan con todos los recursos para poder controlar o minimizar todos los riesgos ocupacionales. Es por esta razón que es necesario contar con una técnica que además de permitir identificar los peligros existentes, permita también priorizarlos según su nivel de importancia. A esta técnica se la denomina hiper. La hiper es un proceso que consiste en identificar los peligros, establecer los riesgos, cuantificar sus valores de probabilidad y consecuencia y, en función a estos, determinar la magnitud, importancia o priorización. La identificación de peligros es el proceso mediante el cual se reconoce que existe un riesgo y se definen sus características, causas y daños. La estimación de riesgos es el proceso mediante el cual se determinan las magnitudes de la frecuencia o probabilidad y de las consecuencias que puedan derivarse de la materialización del peligro. Finalmente la valoración de riesgos es el proceso mediante el cual a través de las estimaciones de la probabilidad y de las consecuencias se valora el nivel del riesgo ocupacional. A partir de esta valoración la empresa establece cuáles son los riesgos priorizados o significativos. La hiper y el sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional. El sistema de gestión SISO es parte del Sistema General de Gestión de la organización que define la política de prevención y que incluye la estructura organizativa, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para controlar los riesgos y así llevar a cabo dicha política. Un ejemplo de sistema de gestión SISO es el especificado en la norma OSAS 18001. La gestión de riesgos ocupacionales es una de las partes fundamentales del sistema de gestión de SISO, que tiene por objetivo descubrir, cuantificar, priorizar, controlar y comunicar los riesgos ocupacionales de forma eficiente, constante y proactiva. La evaluación de riesgos es parte de la gestión de riesgos ocupacionales cuya función es descubrir, cuantificar y priorizar los riesgos ocupacionales. Tipos de evaluaciones de riesgos. Básicamente existen tres tipos de estudios de evaluación de riesgos: cualitativa, semi-cuantitativa y cuantitativa. La cualitativa es aquella evaluación que principalmente se realiza a partir de información secundaria, datos históricos o de empresas similares. Determina los niveles de riesgos de manera global y principalmente es de carácter general. En este tipo de evaluaciones no se aplican los criterios de probabilidad y consecuencia. En las semi-cuantitativas se aplica el concepto de valorar el riesgo estimando su probabilidad y su nivel de consecuencias. Comúnmente se aplican metodologías de puntuación, calificación o matrices de evaluación de riesgos. Finalmente las evaluaciones cuantitativas son aquellas que aplican conceptos de ingeniería y fiabilidad en las que para la estimación de las probabilidades y consecuencias de los riesgos se aplican modelos matemáticos para la distribución de probabilidades y simulación de comportamientos de incidentes y consecuencias. Existen varias metodologías para ejecutar la evaluación de riesgos, ya sean cualitativas, semi-cuantitativas o cuantitativas, pudiendo destacarse las siguientes.
Método general del INST, NTP 330, método FINE, JAM, ASOP, AMFEC, índice DAO, etc. En la presente unidad se describirá una metodología de tipo semi-cuantitativa INST NTP 330. Tal como fue reiterado anteriormente, los dos elementos clave del riesgo son la probabilidad y las consecuencias. Es decir que para que exista un riesgo deben existir, en el mismo tiempo y espacio, una determinada probabilidad y un determinado nivel de consecuencia. Traduciendo esta afirmación en una proposición lógica se tiene: probabilidad, consecuencia, riesgo. En una primera aproximación matemática el operador y puede transformarse en multiplicación y el operador entonces puede transformarse en igual. Por tanto, una primera expresión básica para la cuantificación de riesgo sería la siguiente: riesgo igual probabilidad consecuencia. A su vez, la probabilidad tiene varias subvariables tales como frecuencia de exposición, duración de exposición, controles existentes, probabilidad, NP nivel de probabilidad. La probabilidad será cuantificada en función a la multiplicación de dos parámetros: nivel de deficiencia, ND, y nivel de exposición, ND. NP igual NDN. Primero se asigna una categoría y puntale a ND, luego ND. Ambas se colocan en una matriz de probabilidad, se multiplica y se obtienen los valores del nivel de probabilidad NP. Los valores del modelo se detallan en las tablas siguientes: severidad o consecuencias, NS nivel de consecuencias. La severidad o consecuencia será definida por la siguiente tabla. Se debe seleccionar la consecuencia más probable. Riesgo, NR nivel de riesgo. Una vez definidos los niveles de probabilidad y consecuencias, se determina el nivel de riesgo, para lo cual se utiliza la siguiente matriz, cuya interpretación es la siguiente: control o tratamiento de riesgos ocupacionales. El control de riesgos ocupacionales en síntesis es el conjunto de todas las medidas preventivas de la seguridad y salud ocupacional. El hablar de control de riesgos ocupacionales significaría incluir todos los apartados técnicos de seguridad industrial, higiene industrial y ergonomía. El principio básico radica en que se debe primero buscar eliminar al peligro en su fuente de origen, de no ser factible buscar alternativas de sustitución de la fuente de peligro, de no ser factible realizar controles de ingeniería, de no ser factible aplicar controles administrativos, capacitación y de señalización y en última instancia y si no hay más opciones, recién proceder a realizar la protección personal mediante eliminación o sustitución. Conjunto de acciones orientadas a suprimir, eliminar o cambiar por otra alternativa, la actual fuente de peligro existente en el puesto de trabajo. Controles de ingeniería y protección colectiva. Controles de ingeniería. Conjunto de acciones encaminadas a minimizar los riesgos mediante la aplicación de técnicas o principios ingenieriles en los elementos o agentes que causan u originan los peligros. Protección colectiva. Es el conjunto de acciones encaminadas a proteger a varias personas simultáneamente de algún peligro que no haya podido ser minimizado. Capacitación, normalización y control administrativo. Capacitación. Transferir conocimientos sobre buenas prácticas de CISO y realizar entrenamientos in situ. Normalización. Desarrollar procedimientos, definir estándares y normas internas de CISO. Comunicar y asegurar su cumplimiento. Control administrativo. Acciones en la gestión de capital humano orientadas a limitar el tiempo que los trabajadores dedican a un trabajo peligroso para disminuir la exposición a los riesgos. Protección personal o individual. Conjunto de equipos personales destinados a proteger a los trabajadores de los riesgos que no se hubiesen podido minimizar por ninguno de los métodos anteriores. Para cada uno de los riesgos ocupacionales evaluados y significativos deberá ejecutarse la respectiva acción de control o de minimización. La lógica de aplicación de la cadena establece que de no poder haber eliminado el peligro o haber sustituido la situación de riesgo, recién se deberá aplicar proyección colectiva y así sucesivamente en la secuencia de cada uno de los eslabones.
la última instancia de la acción de control de riesgos y la menos eficaz es la dotación de EP. Normalmente en Bolivia lo primero que se hace es dotar EP. Obviamente esta secuencia lógica de aplicación dependerá de los recursos económicos, financieros y tecnológicos de las empresas y en la mayoría de los casos un riesgo es controlado aplicando uno o varios de los eslabones de la cadena preventiva. Debe quedar claro que la señalización en sí no es una acción de control de riesgos sino una acción complementaria. Para mejor didáctica, vea el esquema siguiente. Gestión de riesgos ocupacionales. La gestión de riesgos ocupacionales es la suma de los procesos hiper y la determinación de los riesgos existentes, además de realizar acciones continuas de consulta/comunicación respecto a los riesgos, así como el monitoreo y seguimiento. Procedimiento para la gestión de riesgos ocupacionales. Con la finalidad de transferir conocimiento práctico y aplicable, a continuación se facilita al lector una guía metodológica simple y básica para la IDPER y determinación de los controles. A. Planificación de las actividades y establecimiento del contexto. Los pasos que se deberán ejecutar son los siguientes. Planificar la ejecución de la evaluación, identificando los responsables que formarán parte del equipo multidisciplinario de evaluación así como los recursos requeridos y la fecha de realización. Se debe definir el alcance de la IPER, si la evaluación se realizará por proceso, área o puesto de trabajo, actividades rutinarias y no rutinarias a realizar. Establecer el contexto mediante el desarrollo de un bosquejo del recorrido, a manera de plano, la disposición de la maquinaria, layout, e instalaciones existentes. Definir la planilla de toma de datos y aplicar así como las categorías de peligros. Nota, las categorías de peligros a aplicar en el diplomado son las descritas anteriormente. Comunicar la realización del evento a las partes interesadas. Desarrollar los documentos y registros para ser aplicados en campo, por ejemplo. B. Trabajo de campo. Con el equipo multidisciplinario, en el que deberán participar miembros del comité mixto, supervisores y trabajadores del lugar, proceder a ejecutar la respectiva identificación de peligros siguiendo la ruta de trabajo y aplicando los siguientes puntos. En cada proceso, área o puesto de trabajo se deberán identificar los peligros existentes, donde, para tal efecto el equipo evaluador deberá revisar continuamente la lista de categorías de peligros y hacerse las siguientes preguntas fundamentales. ¿Existe una fuente de daño? ¿Quién, o qué, puede ser dañado? ¿Cómo puede ocurrir el daño? ¿Qué tipos de daños pueden producirse? Se debe preguntar la frecuencia de exposición al peligro, cantidad de trabajadores expuestos y, principalmente los controles existentes o que falten. Durante las observaciones deberán considerarse a las personas y características actitudinales, equipos y maquinaria, materiales y contaminantes del ambiente. Es de gran importancia que los evaluadores tengan conocimientos mínimos sobre SISO así como normativa legal y técnica en el tema. Un evaluador mientras más conocimiento técnico de SISO posea tendrá mayor capacidad de identificar los riesgos. Es de gran importancia preguntar las características del trabajo a los actores involucrados, es decir a los trabajadores. También es significativo analizar posibles variaciones de las actividades ejecutadas que puedan generar situaciones de riesgo, condiciones normales y de emergencia. La identificación de peligros es un proceso que debe ser ejecutado de manera continua y debe considerar actividades rutinarias y no rutinarias. Con toda la información se deberá especificar el lugar de ubicación del riesgo, detallar las causas y las potenciales consecuencias. C. Trabajo de gabinete para evaluación de riesgos. Finalizado el trabajo de campo y ya con los peligros identificados en todos los procesos, áreas o puestos de trabajo, el equipo evaluador procederá a efectuar la estimación de los niveles de riesgo y a valorar los mismos aplicando la metodología definida. Para el presente diplomado la metodología a aplicar es la descrita en el apartado 3.2. Para este propósito se debe utilizar las tablas descritas anteriormente para NP, NS y NR. Finalmente, con la tabla de evaluación concluida se procede a elaborar el informe final.
Con este paso concluye el proceso de evaluación de riesgos, de trabajo de gabinete para determinar los controles a aplicar, plazos, responsables y recursos. Una vez ejecutada la evaluación, el paso siguiente y natural es plantear acciones de control para minimizar los riesgos ocupacionales de aquellos que denominemos no aceptables, que para el modelo analizado anteriormente eran los categoría primero y rojo y amarillo. Para la determinación de los controles se debe aplicar la jerarquía de los controles. Los controles que se propongan deben dar respuesta directa a las causas identificadas, es decir que si la causa del peligro de atrapamiento mecánico es la falta de resguardo, entonces la medida de control es la instalación de resguardo de seguridad. Adicionalmente se debe definir los responsables de su implementación, el plazo y los recursos requeridos.